Qué lindo empezar la semana así, como les decía, es fabuloso. Y esta vez, aunque no me crean, acabo de prender el timer al comenzar para que no se me vaya la hora. Porque tenemos sorpresas también cuando vamos a terminar. Hay sorpresas y por eso hoy tenemos las mesas, porque es el primer domingo del mes. Y no solamente tenemos las mesas para compartir algo cuando termina nuestro tiempo de servicio, sino que además quiero que noten que hay, bueno, no sé cómo lo llaman aquí en mi país, se llama panera, que es esa canastita donde se guarda el pan. Yo sé que aquí somos de distintos países y a veces, aunque hablamos el mismo idioma, llamamos de manera distinta las cosas, pero una panera con pan en el centro de la mesa. ¿Y saben por qué? Porque hoy el pan va a ser algo así como el denominador común de todo lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar acerca en unos minutos, del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el capítulo 6 de este Evangelio tiene una característica algo espectacular, algo fuera de lo común. Y se trata del Señor Jesús hablando y enseñando en los dos lados de un lago. Ellos lo llamaban el mar de Galilea, pero en realidad era un lago, el lago de Genesaret o el lago de Tiberias. La verdad que cada historiador lo llamó de maneras distintas, pero era un lago muy grande, tenía 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Otra característica para hablar de geografía, nada más, para una nota de color, les digo que es el lago más de agua dulce más bajo del mundo, porque está 220 metros debajo del nivel medio del mar del resto del mundo. O sea, 200 metros por abajo del nivel del mar. Es una zona muy extraña y por eso aunque es un lago, se producen esas tormentas repentinas con olas. Muchísima gente, pescadores, murieron en ese mar, como le dicen ellos, mar de Galilea, en ese lago de Genesaret. Y aquí está el Señor Jesús. Primero de un lado del lago, y lo vamos a leer todo en el capítulo 6, y entonces en ese lado del lago se encuentra con esas 5.000, que no eran 5.000 hombres, así que más o menos 15.000 personas, y se le va el tiempo. Parece que no tenía un timer, porque si no, dicen que era argentino, le gustaba hablar. Y bueno, le gustaba hablar y se le fue el tiempo y empezó a anochecer y entonces los discípulos le dijeron: maestro, esta gente tiene hambre. Ya vinieron con hambre, ya vamos a hablar de eso. Imagínense todo el tiempo que pasó, tienen mucha hambre, nos van a comer a nosotros, ¿qué hacemos? Entonces vamos a despedirlos, dice uno, para que se vayan a sus casas. Y el Señor Jesús dice: no, denle de comer ustedes. Entonces, ¿cómo denle de comer 15.000 personas? ¿Y cómo le damos de comer? No hay problema. ¿Qué es lo que hay? Dice el Señor Jesús. Entonces le traen unos panes, unos peces. El Señor ora, se multiplican y comen todos y sobran un montón de canastos con pescados y con panes. Y la gente, ¡buf!, se le explotó la cabeza, imagínense. Recuerden que el tema de la comida es un tema muy serio. En esa época, y después vamos a profundizar sobre eso, en esa época la clase media y la clase baja, o sea, el pueblo, los aristocráticos o los aristócratas siempre tenían su vida especial, ¿no? Pero el pueblo solamente vivía para comer. No había otra expectativa de vida. O sea, la gente lo único que buscaba durante toda su día era comida. Ahí no había una expectativa por progresar, por comprarse una casa, por tener un carro nuevo, por ir a estudiar, por cambiar de trabajo, por viajar, por tantas cosas en las que nosotros pensamos sin darnos cuenta. Ellos no. Lo único que pensaban era en comer, satisfacer cada día su necesidad de comer. Y viene el Señor Jesús y les da tanto que sobra.
Entonces imagínense, esta gente se enloqueció. Estamos en un lado del lago. Recuerden esto, estamos en este lado del lago. Entonces, Señor Jesús hace el gran milagro y le da de comer a los 15.000. Y le dice a los discípulos, bueno, ahora ustedes váyanse del otro lado del lago, yo me quedo orando, después los alcanzo. Se van los discípulos en un par de barcas y me imagino que se llevaron todas las cestas con la comida que sobró y el Señor Jesús se queda orando. Luego el Señor Jesús a la tardecita, ya era casi de noche, vuelve a la orilla del lago y claro, ya no hay nadie. ¿Qué hace el Señor Jesús? Empieza a caminar sobre el agua. Y esa es la otra cosa que tenemos en el capítulo 6. Entonces, de este lado del lago le da de comer a los 15.000, apenas con unos panes y unos peces. El gran milagro, la gran alimentación de la gente. Luego camina por el agua y se encuentra con los discípulos que estaban en el medio del lago remando, desesperados entre medio de las olas, y es allí donde Pedro dice, Señor, déjame bajar, y Jesús le dice, bueno, ven. ¿Se acuerdan la historia? El pastor Andrés la relató y la contó espectacularmente el domingo pasado. Y entonces Pedro se baja de la barca y da 2 o 3 pasos en el mar, entusiasmado porque podía caminar en el agua igual que Jesús, y de pronto se distrae porque las olas eran muy fuertes, y cuando se distrae y baja su mirada de Jesús, ¡pum!, se hunde. Yo me imagino que, la Biblia no lo relata, pero me imagino que el Señor Jesús lo levantó y los dos se fueron a la barca. Yo me imagino esto. Y fueron, porque sí la Biblia dice que llegaron al otro lado. Y en el otro lado se encontraron con otro montón de gente, ahora lo vamos a leer en la Biblia, con otro montón de gente que venían entusiasmados por la comida, por el pan. Y dijeron, Señor, nosotros no alcanzamos a comer del otro lado del lago. Cuando hiciste este gran milagro y comieron 15.000 personas, nosotros no estábamos. Así que ahora te venimos siguiendo a este lado porque queremos que nos des pan, que nos des mucho pan porque tenemos hambre, estamos necesitados de pan y evidentemente tú bendices el pan y el pan sobra, así que queremos que nos des pan. Y se encontraron con un Jesús totalmente distinto. De este lado del lago le dijo a los discípulos, vamos a darle de comer pan a la gente. Y de este lado el Señor Jesús les dice, no hay más pan físico. Ahora quiero que prueben otro tipo de pan, un pan espiritual, un pan que el día que lo coman no van a tener más hambre. No se refería al hambre física, se refería al hambre espiritual. Entonces, de este lado del lago se encontraron con otro Jesús que hace un planteamiento distinto. Ahora esta gente lo único que quería era comer, tenían hambre. Y Jesús había multiplicado el pan, entonces querían comer. Fíjense que Juan 6:23 nos dice la Biblia, de este lado, dice, varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido, buscando a Jesús, buscándolo. Jesús ya estaba del otro lado. Entonces, cuando vamos del otro lado, leemos que dice, Señor, le dijeron todos los que habían cruzado el lago detrás de él, danos ese pan todos los días. Nuestros hijos se mueren de hambre. La gente quería comer, la gente quería pan. Y el pan simboliza en todo el mundo las necesidades básicas que tenemos, entre ellas fundamentalmente la comida. Por eso quiero que vean este logotipo, que es el logo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y ustedes leen allí que dice Fiat Panis, es en latín. Eso significa hágase el pan. Hágase el pan. El pan es considerado un sinónimo mundial del alimento. Lo siento por los cubanos, pero no es el lechón con moros y maduros. No, no es. ¿Acá hay peruanos? ¿Hay algún peruano? Ah, ya hay peruanos. Bueno, no es el ceviche. A ver, ¿hay algún mexicano por aquí entre nosotros?
No hay mexicanos, entonces los tacos... Ah, sí, bueno, los tacos no son. Los tacos no son. ¿Hay algún chileno? El curanto, olvídense. No es. ¿Colombianos? Sí, colombianos está lleno. Bueno, la bandeja paisa no tiene nada que ver, es el pan. Pero tampoco es el asado, tampoco son las pupusas, tampoco es el gallo pinto. Todas esas comidas que nosotros creemos... No. Si hay un denominador común en el planeta que simboliza la alimentación, es el pan. Fíjense que hay un Día Mundial del Pan y es el 17 de octubre en todo el mundo. Yo no sé si alguna vez pensó tanto en el pan, pero yo quiero que hoy empiece a pensar en el pan. Usted sabe que cuando yo me puse a pensar en el pan, me acordé de algo que decían nuestras abuelas, y yo ya soy viejo, así que imagínense la abuela, hace mucho tiempo, y quizás los más jóvenes no lo recuerdan, pero quiero mostrarles una carátula de un libro, que lo van a ver en pantalla, que se llama Los besos en el pan. Es un libro que cuenta la historia, esta que me contaba mi abuela, que en la España de la posguerra faltaba la comida. Y que entonces las mujeres en sus casas, cuando el pan se endurecía, lo rallaban para hacer pan rallado, lo mojaban y hacían budín de pan, cualquier cosa, pero el pan nunca se tira. Y si alguna vez, por esas causas que el pan ya estaba podrido, que no había ninguna posibilidad de comerlo, había que tirarlo, antes se lo besaba. ¿Alguno conoce este dicho de besar el pan? Le digo, es muy profundo. Y yo me acuerdo que mis abuelos me decían, el pan no se tira porque hay gente que tiene hambre. Perdón que me emociono, pero hay muchas cosas que tienen que ver con este símbolo de la alimentación en el mundo entero, el pan. Algo tan simple como el pan que en nuestras casas sobra, que lo tenemos en abundancia, pero tiene tanta historia detrás. Haya pan en tu mesa es una de las bendiciones más antiguas que existen en el mundo. Cuando quieres que a una persona le vaya bien, le decían, haya pan en tu mesa. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, uno de los primeros que escribió Moisés en el Pentateuco, dice en Deuteronomio 28:5, tus paneras serán benditas para los que caminan en los caminos del Señor. Porque está relatando las bendiciones para los que están en los caminos del Señor. Y lo que dice con respecto a la comida, dice, tus paneras serán benditas. El pan es uno de los preparados más antiguos que se conocen. Y hoy estábamos hablando, y ahora se los comento, en Egipto inventaron la levadura, porque antes el pan era sin levadura, eran harina y agua y era chatito, así medio desabrido, ácido. En Egipto inventaron la levadura, y por eso, cuando los israelitas salen de Egipto después de esas 10 plagas, recuerda cuando estaban prisioneros los israelitas en Egipto y tienen que salir con Moisés y caminar 40 años por el desierto, ellos salen apurados y el pan no puede leudar, y eso figura en la Biblia, no es un accidente que no pueda leudar, porque la levadura era un invento egipcio y ellos no tenían que tener nada de los egipcios, no tenían que llevar en su mente nada de Egipto. Fíjense que mucho más adelante la levadura está considerada como el pecado. El pecado mismo, Jesús dice, la levadura de los fariseos, porque eso era lo que habían inventado los egipcios y era como un símbolo de decir, saquemos el pan, pero sin lo que los egipcios inventaron para agregarle. Hay toda una historia allí atrás y el pan está asociado con el cristianismo desde principio. Fíjense solo que si tenemos dos fiestas importantes,
es la Navidad y los Reyes, y las dos se festejan con pan. O el pan dulce, el panetone, o la rosca de Reyes, o el pan de Navidad. Con pan, desde siempre, con pan. Muchas enseñanzas en la Biblia involucran el pan. Y tal vez la más famosa de todas, voy a correr esto antes de que me lo lleve por delante, la más famosa de todas es el maná. Y permítanme que en apenas unos minutitos les relate esta historia, porque en las historias hay tanta enseñanza. Dice Éxodo 16:12, por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Le dice Dios al pueblo de Israel, por la mañana tendrán todo el pan que deseen, así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y luego, Éxodo, también el capítulo 16, 15 al 20, se los relato, se los leo rapidito, miren lo que dice. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. El pan les caía en la cabeza, el maná. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. Me quisiera detener acá. No lo voy a hacer, pero fíjense, algunos recogieron mucho y otros poco, pero al finalizar el día, todos tuvieron lo mismo. Sigo leyendo. No me quiero parar aquí, pero es para un mensaje solo eso. Sigo leyendo. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés le dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Fíjense todas las enseñanzas que podemos sacar de este concepto del pan solamente en este pasaje bíblico. El Señor te da lo que necesitas, no más, no menos. No puedes juntar más para mañana, porque el objetivo es que dependas de Él, no de tus fuerzas. Fíjense que el Señor Jesús, la única oración que Él enseñó fue el Padre Nuestro. Y cuando se refiere al pan, ¿ustedes recuerdan lo que dice? Danos el pan nuestro de cada día. No el de mañana, no para tener más, sino para tener siempre lo que necesitamos y depender de Dios. Si Dios bendice tu pan, nunca faltará a tu mesa. Esa es la historia relatada en cada libro de la Biblia. ¿Y saben lo que me hizo acordar? Que si Dios bendice tu panera, nunca te va a faltar el pan. Otra historia del Antiguo Testamento. Porque para mí el Antiguo Testamento tiene todas estas historias que nos hacen entender la profundidad. Quizás alguno de ustedes recuerda la historia del profeta Elías con la viuda. Les voy a leer despacito, se lo voy a leer rápido, pero chiquito, el párrafo que está en el libro de Primera de Reyes, para que si alguno no recuerda esta historia, la recuerde. Y si alguno no la conoce, hoy sepa que pasó esto y que nos recuerda lo que pasa cada día en nuestros hogares. Miren, dice Primera Reyes 17, del versículo 10 al 16. Elías se dirigió a Sarepta, era una ciudad. Elías era el gran profeta de Israel. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, a una mujer juntando leña, y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Sí, ¿por qué no? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan.
Primera Reyes 17, 10 al 16, si ustedes quieren buscarlo después y leerlo. Dice, también tráeme un bocado de pan, pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Dice, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Había una gran hambruna en esa época. Dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, te dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Y dice que hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué fabuloso. Estas historias reales que nos siguen enseñando que si Dios bendice tu pan, tu panera siempre va a tener lo necesario. No más, no menos, lo necesario para que puedas disfrutarlo, para que puedas vivir la vida que Él quiere que vivas, disfrutando de cada cosa. Nunca más, nunca menos, lo necesario. A mí me encanta ese concepto, me encanta. Pero la Biblia, que habla mucho del pan físico, también habla del pan espiritual. Y ese es el otro lado. Recién estábamos en este lado, yo me muevo mucho, pero recién estábamos en este lado. Estábamos hablando de este concepto del pan y de lo que significa en el mundo entero el alimento, lo que te sostiene, lo que sostiene la vida. Dios te lo va a proveer. Y ahora nos vamos a este otro lado y vamos a hablar del pan espiritual, porque la Biblia también habla del pan espiritual. Y ahora quiero compartir con ustedes unos versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que los vamos a tener en la pantalla para que ustedes me sigan en la lectura de hoy. Y ahora sí entramos al capítulo 6, todo esto era introducción. No se asusten. Bueno, Juan 6, 24 al 26 dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, de este lado, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum, al otro lado, para ir en busca de Jesús. Y lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y luego leemos unos versículos más adelante en Juan 6:35, allí mismo les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Y de ahí se estaba refiriendo al hambre espiritual, porque estaba de este lado. Ahora viene este que tenemos en pantalla, recién ahora. Tenemos 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Y aquí cambia todo. Jesús, el pan de vida, dice, soy la única comida espiritual que ustedes necesitan. De este lado, con Cristo, tenemos cubierta nuestra necesidad física, porque su promesa es que Él nos va a sostener y va a ser bendita nuestra panera con todo lo que eso
significa, con toda esa carga que tiene el pan detrás. Él dice, yo voy a bendecir tu pan, tus necesidades, las cosas de la vida de este lado. Ahora vamos del otro lado y dice, en Cristo tienes cubierta tu necesidad espiritual absolutamente. ¿Y qué significa? Yo noté 3 cosas. Tienes cubierto tu destino. Una de las preguntas básicas, dicen al menos los filósofos, yo no me la hice nunca, pero dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Es una de las preguntas básicas que se hace un ser humano. Quizás yo no me la hice nunca porque tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y de chiquito a mí me dijeron, vas al cielo. ¿A dónde voy? ¿A dónde termina mi vida? ¿Hay algo más allá? Sí, vas al cielo. Hay un destino, hay algo a que apuntar, hay un objetivo. Por eso dice que esas grandes preguntas filosóficas de la vida están cubiertas de este lado cuando comes de ese pan espiritual que es Cristo. ¿Quién soy? Es otra de esas preguntas que se hace la humanidad. Porque ¿cómo sé a dónde pertenezco? Miren qué lindo este grupo. Pertenecer a Cristo es tener cubierto tu lugar, es saber quién soy, dónde estoy, quiénes son los que están a mi alrededor. Soluciono mi gran problema de pertenecer a alguna parte, porque en Cristo tengo una pertenencia. ¿Cuánto valgo? Es otra de las cosas que en algún momento las personas tendemos a preguntarnos, ¿cuál es mi verdadero valor? Ahora que me han lastimado, ahora que me han hecho un daño, ¿cuál es mi verdadero valor? ¿Cuál es mi dignidad? Y ahí el cristiano encuentra que su dignidad es la dignidad de su Creador. Por supuesto, lo digo siempre, si una persona, si un ser humano piensa que desciende del mono, bueno, ahí tendrá su dignidad. O que quizás desciende de un choque de 2 asteroides, allí estará su dignidad. Pero si sabe que es creación directa de Dios, ahí está tu dignidad. Nuestra dignidad como seres humanos está en la dignidad de nuestro Creador. Por eso, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos cubierta nuestra necesidad material y nuestra necesidad espiritual. En Cristo tengo todo, decía una vieja canción. Qué lindo es pensar de esa manera. Y hoy vamos a recordar juntos un momento muy particular en la vida de Jesús. Cuando Él unió ese cuerpo físico con ese cuerpo, con ese pan espiritual, y Él dijo en esa última cena con sus discípulos, quiero que en este momento recuerden que este pan que iban a compartir, dice, simboliza mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Y se sentó en la mesa y tomó el pan. Yo le quiero pedir a JC que pase, que nos pueda acompañar con una canción, porque quiero pedirles algo en este momento, que abran esa panera que tienen allí en la mesa y si usted quiere, si quiere, por supuesto, me gustaría que tome una rodaja de pan, una rodaja de ese pan que está en la panera, cada uno una rodaja del pan, que fue cortado con mucho cuidado, con guantes, que cada uno pueda tomar una rodaja de pan de esa panera. Y quiero leerles algo que escribió el apóstol Pablo, porque se lo dictó el Señor Jesús, y se lo dictó para este momento, para nosotros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, y está escrito en 1 Corintios 11, gracias.
Primera de Corintios 11, versículos 23 al 26 dice: pues yo le transmito, dice el apóstol Pablo, lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan físico, por ese pan que simboliza tu sostenimiento en la vida. Dio gracias por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto ahora es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Qué lindo que el Señor Jesús en ese momento toma el pan y dice: cada vez que ustedes se junten alrededor de una mesa, como estamos nosotros hoy, me gustaría que tomen ese pan físico y que tomen un pedazo y recuerden que ese romper es mi cuerpo que se va a romper por ustedes en la cruz. Para que nunca te falte lo espiritual y para que nunca te falte lo físico. Entonces yo quiero invitarlo a que en este momento, como hicieron los discípulos en aquella oportunidad, nosotros juntos, después de orar, participemos del pan. Vamos a orar. Señor, gracias por tu cuerpo partido por nosotros. Te recordamos y participamos juntos de este pedazo de pan físico que nos recuerda tu sacrificio cuando partiste tu cuerpo y te convertiste en nuestro pan espiritual para toda la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Compartamos juntos ese pedacito de pan en este momento. Vamos a compartir en este momento también este poquito de vino que tenemos aquí en esta copa, porque dice en Primera de Corintios 11, 23 al 26, lo que acabamos de leer, permítame que continúe leyendo, dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta es mi copa. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vamos a beber juntos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay algo que quería comentarles para que traten de recordarlo. Compartir el pan crea una relación donde no la hay. Compartir el pan físico crea una relación donde no la hay. Compartir el pan afianza una relación que ya existe. No deje de compartir el pan en su casa, con su familia, en la iglesia, con sus hermanos. Y de este lado, del otro lado del lago, no deje de compartir a Cristo. Cada día, con todas las personas, siendo un ejemplo y predicando su palabra de todas las maneras posibles. Realmente fue un tiempo muy lindo el que hemos compartido juntos. Quiero pedirle al pastor Miguel que pase ahora porque él va a tener un tiempo especial por las necesidades que hay dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia. Porque tenemos un Dios que está atento a nuestras necesidades también.